Esta tarde queremos también referirnos a la consolidación de la EDA y con ella a los cambios experimentados en este periodo. Nuestra asociación ha crecido cuantitativamente, somos ya más de 400 miembros y se ha transformado cualitativamente como lo ha hecho la propia universidad que nos une y vincula. Nadie mejor para poner voz a este cambio que quien la presidiera y dirigiera durante 8 años, el profesor Fernando López Ramón. He de decir que yo me incorporé a la Junta Directiva gracias a su confianza y, como dije, en el Congreso celebrado en Sevilla, procuraría ser una digna sucesora de su labor. Le puedo asegurar que es lo que estoy procurando durante todo este tiempo, porque siempre digo que él me dejó el ejemplo de su cercanía, su buen talante, su capacidad para simplificar los asuntos más complicados y su juicio siempre prudente y ponderado ante tantas cosas. Creo sinceramente, y así quiero decirlo en este momento, que la asociación le debe mucho. Y para mí también es muy importante que esté hoy aquí con nosotros, sabiendo además que ha tenido que hacer igualmente, como otros, un viaje un poco accidentado. Así que muchas gracias y cuando quiera. Pues muchas gracias, querida Concha, presidenta. Siempre lamento que cuando dicen estas cosas de mí, ni mi mujer ni mis hijos estén presentes para oír lo que se pierden. Bueno, pues sí, para mí fueron 8 años de vivencias intensas preparando los distintos congresos. De alguno tengo al final un muy mal recuerdo. Ibiza, salimos vivos de milagro. Estamos acordados, estábamos a finales de enero y cuando fue en febrero estábamos todos ya sin poder salir de casa, con los amigos italianos abrazándonos, hablando unos encima de otros, en fin. Podíamos haber sido noticia de primera página de la prensa. Bueno, fueron temas muy variados, apasionantes, para los que estábamos metidos en el jaleo de la disciplina, las vías administrativas de recurso, la invalidez, pero de todo esto va a hablar después Patricia Valcárcel, con lo cual yo me omito ahora. Sí diré que en la Junta tuvimos especial cuidado en lograr equilibrios entre las distintas partes de la asociación. Buscando que hubiera ponentes variados que reflejaran la diversidad no solo de género, sino también de territorio, de grado académico, de escuelas. Y también procuramos establecer reglas organizativas claras que perduran y yo creo que han hecho que mejoren los resultados de nuestros congresos sobre la extensión de los trabajos, el tiempo de entrega, la revisión, la defensa, la publicación en el INAP. Bueno, yo tuve siempre una colaboración limpia y entregada de todos los miembros de la Junta Directiva, todos los que se sucedieron en los 2 mandatos que tuve. Recuerdo ahora a Francisco Villar, a Laguna de Paz, que he visto antes por ahí, a Díaz Romeral, a Tomás Font, que no sé si ha podido llegar con el grupo catalán, a Dorta Cobreros, a Concha, por supuesto, a Eloy, a Elo Carbonell, que sí la he saludado antes, a Díaz Sastre, y en el segundo mandato a Lucía Alarcón, Tomás Cano, Patricia Valcárcel, Francisco Hernández, Beatriz Velando y siempre con José Luis Bermejo Latre en la función de secretario. Tuve también el apoyo de otros colegas cuando lo necesité. Hubo momentos en los que uno tiene sus dudas sobre cómo actuar y ahí, por ejemplo, la tríada que ha estado presente en la mesa anterior, pues para mí fuisteis de muchísima ayuda cuando os la pedí, dándome el consejo y el apoyo que es menester tener en estas ocasiones. Recuerdo también no solo pues, a Luis Martín Rebollo, a López Menudo y a López Muñiz, sino también a Joaquín Tornos, entrañable amigo de siempre desde la etapa de Bolonia, a Manolo Rebollo, a Juan Manuel Alegre y otros compañeros que me sirvieron de mucho apoyo. Bueno, al margen de esto, había pensado referirme, ya no sé quiénes están entrando por allí, igual son... Llegan tarde a clase. Bueno, había pensado tratar un tema que es el de los niveles de relación
que mantenemos no solo los profesores de Derecho Administrativo, sino en general los profesores universitarios. O sea, ¿qué medios de relación empleamos con fines académicos? Y os expongo telegráficamente la siguiente idea. Tenemos una serie de medios que son los tradicionales, los que heredamos en el momento en que se produjo el cambio político en este país, es decir, con la Constitución del 78. Los medios tradicionales de relación empezaban en el equipo de trabajo. El equipo de trabajo es donde se dan las relaciones más férreamente endógenas. Uno cae en el equipo de trabajo correspondiente a una asignatura que le gusta y que es la razón de su domicilio la que determina la adscripción a un determinado grupo. Es decir, no elegimos aquí, al menos en el sistema español, no elegimos el maestro al que nos vamos a dirigir, sino que lo encontramos, eventualmente lo encontramos en nuestra carrera universitaria. En los equipos de trabajo se dan cosas muy positivas de liderazgo, de innovación, de penetración social. También puede haber elementos negativos. Y yo, en estos 8 años que estuve en la presidencia, tuve ocasión de intervenir en algunos pequeños litigios que afectaban a situaciones pues, de presiones, no digo de abusos, pero sí de cuestiones no bien resueltas dentro de los equipos de trabajo. Cuando uno entraba en un equipo de trabajo, resulta que se adscribía, sin saberlo todavía, a una escuela en la que se incluía el grupo de trabajo. Esa escuela, la escuela propia, determinaba ya unos elementos metodológicos, unos elementos de preferencia de temas, también de selección de maestros ajenos al grupo de trabajo inicial. Si la escuela era muy grande, era normal que se dividiera en subescuelas o que fueran apareciendo otros grupos, pero lo fundamental de las escuelas era la existencia de otras escuelas. Ese era el dato. Y las otras escuelas, los otros, podían ser escuelas amigas, con las que ocasionalmente pues, había buenas relaciones, se invitaba a congresos, incluso se podía votar de manera conjunta en una oposición, pero también había otras escuelas que eran las enemigas, en algún caso, o las marginales. A mí la presidencia de la EUDA me enseñó que grupos a los que consideraba, y os pido perdón, marginales, me enseñasteis que no lo erais, que habíais encontrado unas relaciones académicas muy intensas y una manera de desarrollar los trabajos muy creativa. Las escuelas son características de nuestro sistema universitario, sobre todo desde los años 50. En los años 50 es cuando se produce el cambio con Ruiz Jiménez, es el inicio de lo que es el doctorado de investigación. El doctorado inicialmente era sobre todo un elemento, digamos, de tipo social, de matar al toro y pintar luego el Víctor en la pared correspondiente, y para eso había que tener medios económicos. Recordad cómo en la novísima recopilación se limitan los gastos que pueden dedicarse a las celebraciones del doctorado. Bueno, cuando se inicia el doctorado de investigación, la figura del catedrático aislado, el catedrático brillante, precisa de un equipo, precisa de un elemento, una serie de personas que sigan sus métodos, sus líneas de investigación. Ese es el origen de las escuelas. Entre las escuelas, insisto, no todo eran, se ha dicho ya algo en esta ocasión, no todo eran idílicas confrontaciones sobre paradigmas, criterios y programas. También había choques sobre plazas, oposiciones, promociones, distinciones, becas, premios, congresos, etc. Bueno, esto es lo que heredamos. La primera universidad que yo conozco es esta. Pero a raíz del sistema democrático se van introduciendo unos nuevos elementos de los que yo querría destacar 3 características, 3 elementos que me parece que han contribuido a entender lo que ahora es nuestra disciplina, y probablemente sucede lo mismo en otras disciplinas universitarias.
tres elementos nuevos, que no es que no existieran antes, sino que se destacan notablemente a partir del 78. Uno es la amplitud de los proyectos de investigación. Los proyectos de investigación dejan de ser individuales y requieren la formación de equipos, y en la formación de equipos en muchas ocasiones es preciso contar con elementos de otras universidades que no forman parte del propio grupo de trabajo. Dos, los contactos exteriores. Empezamos a tener, no solo con Francia e Italia, que han sido nuestros tradicionales ámbitos de derecho comparado, sino recuperamos las relaciones con el mundo iberoamericano y también pues, con otras partes de Europa, con otras naciones. Alemania era otro de los elementos que tradicionalmente producían comparación, pero digamos que en situación de igualdad, ¿me explico? Solo lo logramos en épocas relativamente recientes. A veces esa igualdad se transforma en algunas relaciones, yo esto lo he observado sobre todo con Latinoamérica, se transforma en una suerte de pretensión de primacía de lo español por entender que es lo que fusiona a los... Bueno, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de expresiones. Y esas asociaciones y esos elementos, los proyectos, los contactos exteriores y, todo hay que decirlo, los cambios en el sistema de selección de profesorado, pues llevaron a que las escuelas ya no sean tan importantes como lo eran en el pasado. Y ese es el momento en el que nacen, se consolidan las asociaciones de profesores como es la nuestra. Por encima de las escuelas, la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo es, en este sentido, me parece que un lugar de encuentro ejemplar de todos nosotros, sin atención a ningún elemento, ni de raza, ni de sexo, ni de lengua, ni de religión, ni de escuela. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Fernando López Ramón. Si algo identifica a nuestra asociación han sido sus congresos. A ellos hemos acudido puntualmente, con la única excepción del año 2021, movidos sin duda por el interés científico y la relevancia de las materias abordadas, pero llamados también por la conciencia de su profunda significación como un instrumento especialmente útil al servicio de las relaciones entre nosotros, esenciales para la propia asociación y para el éxito de tantos proyectos. Es una realidad que en los congresos nos hemos conocido, hemos establecido lazos científicos entre nosotros, nos hemos hecho amigos. Por eso nos pareció importante rendirle en este acto un pequeño tributo. Muchos compañeros, compañeras, podrían haber actuado como excelentes portavoces de nuestros congresos. Entre ellos se encuentra sin duda Patricia Valcárcel, que se puede decir que los ha vivido desde todas las perspectivas posibles. Asistente asidua, ponente en su día y organizadora del todavía reciente y magnífico congreso celebrado en Vigo hace 2 años. A ella le hemos pedido, y le agradezco mucho su participación, que dé contenido a este peculiar homenaje a nuestra actividad maseñera. Cuando tú quieras. Muchas gracias. Queridas y queridos colegas y amigos, es para mí un inmenso honor, que agradezco de todo corazón a nuestra presidenta, tener la oportunidad de trazar una semblanza de la ya dilatada trayectoria de 2 décadas de congresos a través de los que nuestra asociación ha ido forjando su esencia, su carácter, lo que hoy en día ya es. Cuando uno mira atrás y recorre la historia de los 20 años de congresos de la EBDA, no ve solo una sucesión de reuniones académicas, sobre todo atisba el bastidor en el que, emulando la destreza y maestría de Aracné, hemos sabido tejer un precioso tapiz acrisolado con los matices propios de la pluralidad de un colectivo de profesores y profesoras de Derecho Administrativo.
una trama delicada donde cada hilo es el pensamiento elaborado de juristas comprometidos que en este tiempo han hecho de nuestra disciplina una herramienta viva y útil para realmente encauzar el progreso de nuestra sociedad. De entre todas las actividades vinculadas a la EBDA, sus congresos generales anuales, como acaba de recordar la presidenta, son su seña de identidad más reconocible, pues a través de ellos se ha consolidado una red académica sólida y de referencia, un espacio que nos permite reconocernos como colectivo y trabajar en hermandad bajo la firme convicción de que nuestra disciplina, tan ágil, tan vivaz, tan motorizada, exige ser pensada, reflexionada y construida en común desde la universidad, para así cumplir con excelencia su función. Cada congreso de la EBDA se ha convertido en una cita científica imprescindible, que comienza con una expectativa común, la de reencontrarnos, la de volver a vernos, para escuchar nuevas ideas y para seguir construyendo. Pero el congreso que hoy nos concita y con el que conmemoramos los 20 años de nuestra asociación tiene además un significado muy especial. Nos invita con estímulo no solo a mirar hacia adelante, sino que nos permite reconocer el peso del camino recorrido y apreciar el gran valor de lo que con generosidad hemos sido capaces de crear. Y con este espíritu me gustaría compartir con vosotros una breve crónica de lo que han sido nuestros 20 años de congresos, una mirada evocadora de este periplo colectivo, de un periplo colectivo que es también la historia reciente del derecho administrativo español. Las universidades anfitrionas, 17 ya, repartidas por toda la geografía del país, se han convertido en escenarios vivos donde hemos creado ciencia. Todo se inició en el año 2006 en la misma ciudad imperial, Toledo, que hoy nos acoge. Empezamos hablando de futuro, por una parte, de la administración electrónica, que nacía entonces como la gran promesa que contribuiría a la realización de una mayor eficacia, eficiencia y a la simplificación administrativa. Y por otra, abordamos también un tema que es la médula espinal de nuestra labor como docentes, pues repensamos cómo enseñar el derecho a las nuevas generaciones. Un año más tarde, en Santander, el foco lo pusimos nada más y nada menos que en la autonomía municipal, en la administración y la regulación económica y en el debate sobre los títulos profesionales para un mercado cada vez más complejo. Corría el año 2008, cuando la inmensa ciudad de la Alhambra, Granada, fue sede del Congreso para abordar temas sumamente enjundiosos, como el urbanismo, la legalidad urbanística y, en aquel momento, el nuevo Estatuto Básico del Empleado Público. Un congreso con sabor propio lo paladeamos en Valladolid en el año 2009, pues no solo estudiamos los derechos sociales en los entonces nuevos estatutos de autonomía, sino que afrontamos la organización, razón de ser, estructura y funcionamiento de las denominaciones de origen. Y además pusimos la lupa sobre nosotros mismos al profundizar sobre el estatuto jurídico del PDI universitario. Una edición también muy simbólica fue la auspiciada por la Universidad de Cádiz, en San Fernando. Corría el año 2010 y en el bicentenario de las Cortes que aprobaron la PEPA paramos mientes para entender el nacimiento de la administración pública moderna, analizar el significado de la libertad de comercio y rendimos conjuntamente, como a EBDA, el primer homenaje a los grandes maestros de nuestra rama de conocimiento. En el año 2011, por primera vez y no por última vez, albergó nuestro congreso la Universidad de las Illes Balears, en su sede de Mallorca. Allí afrontamos el papel del derecho público en el marco de la profunda crisis económica, que se recordó hace un momento, y que por entonces transitábamos de lleno. Y abordamos también el protagonismo que debía tener la transparencia en el alumbramiento del nuevo derecho administrativo. La racionalización se convirtió en la palabra clave del congreso celebrado en Tarragona, en la Universidad Rovira i Virgili. ¿Cómo gastar menos? Analizamos las estructuras administrativas y miramos a Italia para aprender de la experiencia de su reforma local en épocas de escasez. La expropiación forzosa también volvió entonces al centro del debate. Al año siguiente, en Alicante, nos atrevimos con otro hueso duro de roer:
el de la planta de gobierno local. ¿Sobran ayuntamientos? ¿Cómo reorganizamos el territorio para que esta estructura multinivel tan característica de nuestro país sea realmente eficaz y eficiente? Desde ahí dimos un salto al norte, a la Universidad de Santiago de Compostela, donde mirando al mar, cual Alfonsina, nos adentramos en la regulación de las costas, poniendo especial énfasis en la necesidad de proteger el litoral. Nuestro encuentro anual siempre se ha caracterizado por atreverse con las cuestiones más candentes. Tal aconteció también en el congreso celebrado en la Universidad Rey Juan Carlos en el año 2015, donde con una estructura temática tripartita muy ambiciosa nos colamos en el estudio de la contratación pública, de las prestaciones patrimoniales públicas no tributarias y de los mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos. Hoy sabemos que aquellos debates fueron precursores y en muchos aspectos pusieron los mimbres de las normas que hoy regulan todas estas cuestiones. A medida que la EBDA se consolidaba, los congresos fueron profundizando en las grandes instituciones nucleares, basilares y, si se quiere, más clásicas del derecho administrativo. Así ocurrió en Zaragoza, en el año 2016, donde abordamos las vías de recurso administrativo, o la invalidez de la actuación administrativa, que fue el tema del congreso celebrado en La Laguna en el año 2017, o la jurisdicción contencioso-administrativa en el congreso de la Universidad de Murcia en el año 2019. Vuelvo un año atrás, no me lo he saltado, porque en el año 2018 nos trasladamos a la Universidad de Salamanca, no solo para celebrar con nuestros compañeros conjuntamente, ni más ni menos que el 8º centenario de esta vetusta institución, sino también para reflexionar sobre el futuro de la universidad y de la ciencia, anticipando debates hoy sustanciales como el de la gobernanza universitaria, la evaluación, la investigación y la transferencia de conocimiento. Los congresos han evidenciado una clara expansión temática, reflejo de una administración pública cada vez más compleja y de una sociedad cada vez más exigente y demandante. El congreso del año 2020, celebrado por segunda vez en la Universidad de les Illes Balears, en esta ocasión en su sede de Ibiza, se centró en un tema particularmente sugerente: la ciudad del siglo XXI. Urbanismo, sostenibilidad, vivienda, servicios públicos y participación ciudadana se entrelazaron en un congreso que demostró con claridad cómo el derecho administrativo dialoga con la vida más cotidiana, más inmanente, más directamente relacionada con las personas. Poco después de este encuentro, nos vimos inmersos en una situación extraordinaria como la pandemia mundial derivada de la COVID-19, y esto obligó a que en el año 2021 tuviésemos que renunciar a nuestra reunión presencial anual, si bien pudimos reunirnos online, siquiera para renovar la estructura organizativa de la EBDA. Afortunadamente, pudimos retomar la normalidad en Oviedo, en el año 2022, donde el patrimonio natural y el cambio climático ocuparon nuestra atención. Allí se evidenció que el derecho administrativo no solo organiza poderes, no solo regula procedimientos y actos administrativos, sino que también es un instrumento clave y llave para proteger bienes comunes, afrontar riesgos globales y pensar en las generaciones venideras. El 17º Congreso, celebrado en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, miró hacia atrás para comprender mejor el presente, haciendo un balance de los 20 años de la Ley General de Subvenciones. Fue un ejercicio de revisión crítica sobre una técnica administrativa esencial con enorme impacto social y económico. En Vigo, en el año 2024, el Congreso dio un paso decisivo poniendo la mirada en el papel que tiene el derecho administrativo en la era de la inteligencia artificial y la digitalización. Hablamos de algoritmos, de automatización, de los retos que las tecnologías complejas generan en nuestra disciplina para garantizar el respeto de los derechos ciudadanos. El 19º Congreso, celebrado el año pasado en la Universidad de Lleida, recuperó un gran clásico del derecho administrativo de nuestro país, el derecho de aguas, un tema que permitió conectar tradición y actualidad, régimen concesional, colaboración público-privada, planificación y, de nuevo, el cambio climático. Y, finalmente, el Congreso actual,
el 20º, en la Universidad de Castilla-La Mancha, nos situará de lleno en el espacio administrativo europeo, pues la europeización del derecho administrativo español, en este caso, ya no es una influencia externa, sino que es una realidad estructural que nos obliga a redefinir categorías, procedimientos y principios. En datos, 20 congresos, 17 universidades organizadoras, unos 100 ponentes, alrededor de 600 comunicaciones, sobre 80 moderadores y relatores y nunca menos de 250 participantes en cada edición. Pero si algo muestra el repaso a estos 20 años de congresos de la EBDA es que nuestra asociación ha sabido ser fiel a sus raíces y a su propósito constitutivo y al mismo tiempo ha sabido ser permeable, abrirse y adaptarse a los cambios. Porque los congresos de la EBDA han sido relevantes reuniones científicas, pero nunca han sido simple o meras reuniones científicas. Se han convertido en nobles lugares de encuentro y de conversación entre maestros y discípulos, entre compañeros, entre generaciones, entre tradiciones doctrinales, entre enfoques clásicos y miradas innovadoras, entre el derecho y la realidad social circundante. Espacios donde el derecho administrativo español ha pensado sobre sí mismo y sobre el papel que tiene para desempeñar y dar lo que corresponde y lo mejor de sí en cada momento histórico. Y si algo recorre como un hilo invisible estos 20 años de congresos es la continuidad generacional. En ellos han dialogado quienes construyeron las bases de nuestra disciplina con quienes hoy la renuevan, quienes enseñaron a pensar el derecho administrativo y quienes hoy lo reinterpretan desde los nuevos retos que la realidad nos pone delante. Los congresos de la EBDA han sido centro de reunión, de conocimiento personal, también el punto donde muchos jóvenes investigadores y profesoras encontraron su primer espacio de reconocimiento académico, su primera discusión crítica, su primera pertenencia a una comunidad científica. Y esto también tiene un incalculable valor, el valor que aportan nuestros congresos. Cada una de las universidades anfitrionas ha aportado su seña de identidad y con los comités organizadores a la cabeza se ha puesto sus mejores galas para acogernos y para regalarnos un trocito de su ser a través de su hospitalidad. En todas y cada una de las ocasiones se ha creado una atmósfera de compañerismo, de cariño, de buen hacer científico, que ha dejado una impronta perdurable en los múltiples asistentes a nuestra cita anual. Por casualidad, hace un tiempo, conocí la existencia de una preciosa palabra de la lengua urdu, una palabra que me cautivó, la palabra rabda. Y cuando estaba preparando esta presentación y buscaba la mejor forma de lograr expresar lo que significan estos 20 años de congresos de nuestra asociación, de una manera muy natural este vocablo resonó en mi cabeza. No es un término al azar, pues esta palabra, solo esta palabra, una palabra, encierra el espíritu de una conexión emocional única. Representa una manera de tejer lazos entre personas a través de experiencias compartidas. Alude a la esencia misma de lo que es ser humano. Implica buscar y crecer creando unión. Es un término que denota un compromiso profundo de estar allí para el otro. Y todo ello, en el plano académico, es lo que de forma magistral ha sabido cultivar la EBDA con sus congresos. Por ello, conmemorar los 20 años de congresos de la EBDA no es solo celebrar una cifra redonda, es celebrar una forma de hacer academia basada en el rigor, en la pluralidad, en el respeto, en la honestidad, en el debate abierto, en el compromiso con lo público y en el compañerismo. Y es también una invitación a seguir adelante, con la misma curiosidad intelectual, la misma convicción y la misma ilusión que han animado los 20 primeros congresos, por muchos congresos más de la EBDA. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Patricia, por tu intervención, que nos recuerda nuestra propia vida, congreso tras congreso. Bien, en la EBDA y quienes la integramos no solo estamos vinculados con la investigación, nuestros estatutos proclaman también nuestro compromiso con la enseñanza. De ahí que en 2021 la
entonces Junta Directiva, presidida por el profesor López Ramón, aceptara, consciente de su significación e importancia, la iniciativa del profesor Eduardo Gamero de constituir un grupo de metodología e innovación docente, el MID como lo conocemos coloquialmente, del que él se convertiría en su primer coordinador, una función en la que recientemente ha sido sustituido por los profesores Julián Valero y Lucía Alarcón. El objetivo, plenamente satisfecho, no era otro que el de poner a disposición de todos un repositorio de experiencias y recursos para la enseñanza del derecho administrativo. Un proyecto que se puede decir que ya está plenamente consolidado. Por ello, entendimos que en esta mesa, encaminada a poner en valor lo mucho realizado a lo largo de estos años, no podía faltar el reconocimiento a esta actividad y la expresión de nuestra gratitud a quienes la han hecho posible. Lo podían también haber hecho otras muchas personas, el profesor Julián Valero, comprometido con el proyecto y parte esencial del mismo desde sus propios orígenes y, como he dicho, uno de sus actuales coordinadores. Cuando quiera. Buenas tardes, gracias por la asistencia. Os hablo desde la responsabilidad que siento, como decía la presidenta, de representar a la Junta y también a mi querida y apreciada compañera, la profesora Lucía Alarcón, en esta función de dirección del Grupo MID. Pero, sobre todo, mi responsabilidad se acrecienta por la hora. No quiero ser la persona de que siempre recordéis que salimos muy tarde para poder llegar a este momento tan esperado del cóctel, donde seguramente pues, tendremos oportunidad de compartir experiencias, encuentros de todo tipo. Y me gustaría volver la vista a donde decía el profesor López Ramón, Ibiza 2020, donde seguramente muchos ya teníamos inoculado el virus dichoso. No lo sabíamos, pero no fue a altas horas de la noche, sino una mañana de sábado un poco gris, terminando la asamblea, ¿no? Ese momento estelar de los congresos que es la asamblea, donde se planteó la iniciativa por parte del profesor Gamero con toda su ilusión y que recibió todo el apoyo de la Junta, especialmente del profesor López Ramón, de constituir un grupo de trabajo sobre nuestra actividad docente, esa parte tan esencial de nuestro trabajo diario y que yo creo que apela sobre todo a nuestra historia personal. Os invito a que hagáis memoria agradecida de ese momento, de esa experiencia subjetiva donde todos sentimos esa fascinación intelectual por esa persona que nos enseñaba el derecho administrativo, que nos abría la mente de lo que luego sería nuestra vocación, que alimentaba en última instancia lo que iba a ser nuestra pasión. Yo lo recuerdo perfectamente, siendo estudiante de tercero de carrera, cuando mi maestro, el profesor Martínez Marín, recientemente fallecido, como se acaba de decir en la mesa anterior, pues me abrió la mente de lo que era el interés general y le despertó una inquietud por el mundo académico y en concreto por el derecho administrativo que me ha llevado a estar hoy aquí compartiendo este momento con vosotros. Seguro que todos recordáis con cariño, con agradecimiento esa propia experiencia personal. Pero más allá de la dimensión individual, yo creo que el Grupo MID de la EDDA representa un lugar de encuentro colectivo para precisamente compartir esa inquietud, esa actividad laboral, esos retos, en definitiva, esas experiencias que vivimos diariamente en el aula y que forman parte esencial de nuestra profesión. Decía la presidenta hace un momento, comentaba algunos de los resultados, ¿no? Tenemos ahora mismo ya un repositorio bastante completo de fichas, de actividad docente que, gracias a la generosidad de numerosas personas, pues están disponibles y que nos pueden servir de utilidad a la hora de abrirnos la mente o darnos ideas en relación con actividades formativas que ya se han probado, que con sus fracasos y con sus éxitos pues podemos poner encima de la mesa. Pero también tenemos anualmente ya consolidadas las jornadas del Grupo MID. Hasta ahora han sido 4 ediciones a las que luego me referiré y me gustaría también dar las gracias a todas las universidades que han contribuido a hacer posible esta actividad. Inicialmente fue en Granada, en la Universidad de las Islas Baleares, en concreto en su sede de Palma. Tercer lugar, en el año 2024, fue Córdoba y recientemente nos hemos reunido en la sede de Orense de la Universidad de Vigo. Se llama el grupo Metodología e Innovación Docente y me gustaría insistir en esta dualidad. Desde el punto de vista de la metodología, creo que es importante
hacer referencia a la tradición, a toda la herencia recibida a la hora de afrontar la enseñanza del derecho administrativo. Y en ese sentido, en todas las ediciones de estas 4 jornadas que hemos comentado, pues hemos intentado contar con grandes maestres de la disciplina, del derecho administrativo en 3 de ellas, y un compañero de derecho civil también en el caso de Palma de Mallorca, que nos han compartido con enorme generosidad su visión de la enseñanza, su visión de nuestro oficio. Recuerdo perfectamente, Fernando, esa entrañable experiencia que nos comentaste de tu época de estudiante en la licenciatura en Derecho, las primeras clases que diste en la jornada de Granada. Para mí fue muy emotivo, ¿no? Y me sentí muy identificado con muchas de las experiencias que allí compartiste. O, cómo no, la estimulante intervención del profesor Martín Rebollo en la Universidad de Córdoba, donde nos compartió desde una visión muy crítica esa experiencia docente que él tenía cada día en el aula, incluso pues poniendo de manifiesto algunos miedos, algunas dudas que él, con toda su trayectoria, pues tenía la humildad académica de compartir públicamente. Y, por supuesto, como no recordar la reciente y vibrante intervención del profesor Martín Rebollo en la Universidad de Vigo, en la sede de Orense, como decía, donde puso encima de la mesa el importante papel que puede jugar la historia en la enseñanza del derecho administrativo, no solo como análisis del pasado, sino como un instrumento muy presente, muy valioso para comprender el alcance de las instituciones, y nos lanzó el reto de ser capaces de integrar esa visión histórica de las instituciones en nuestra actividad docente en las aulas actualmente, ¿no? Donde todo parece que está gobernado por el carácter efímero de la tecnología, de la inmediatez. Bueno, pues esa reflexión y esa mirada hacia el pasado tiene enorme sentido, y quizá hoy más que nunca. Metodología e innovación, por supuesto. Hay que hacer frente como colectivo a los nuevos retos que nos plantea la enseñanza del derecho administrativo en la actualidad, desde el rigor, por supuesto, pero también con una decidida orientación práctica, incluso intentando implantar metodologías novedosas, a veces fracasando en el intento, y, por supuesto, ante el reto mayúsculo que en los últimos años nos pone la inteligencia artificial, que yo creo que nos obliga a replantear muchos de los lugares comunes, de las inercias que hasta ahora pues hemos de alguna manera seguido llevando en el aula, porque supone un cambio disruptivo tremendo. Pues en el año 2025, hace escasamente unos meses, desde la Junta Directiva se ha decidido abrir una nueva etapa en la vida de este grupo de metodología e innovación docente de la EBDA, con la finalidad sobre todo de reforzar institucionalmente el grupo y un proceso de apertura y participación, de manera que quien tuviera interés, inquietud en participar, pues pudiera incorporarse. Hay una nueva estructura dentro de este grupo, hay un equipo de coordinación de 6 personas y un equipo de trabajo más amplio que se constituyó previa convocatoria y que recibió pues más de 20 solicitudes. Esta nueva etapa, como digo, de refuerzo institucional y de apertura, sobre todo tiene fundamentalmente 2 objetivos. Seguir trabajando para poner al día pues, nuestras herramientas, nuestras metodologías, las que utilizamos en el aula de toda la vida, pero también en otros lugares donde tiene lugar este proceso del aprendizaje, la enseñanza del derecho administrativo, aulas virtuales, entornos digitales. Esas nuevas formas de comunicación yo creo que nos interpelan como docentes de manera directa, de manera profunda, y nos obligan a hacer esa labor de actualización, de reflexión colectiva desde el rigor, pero también desde la creatividad. Y en segundo lugar, me ha gustado mucho algunas intervenciones, sobre todo en la primera mesa, que han apelado a la EBDA como un lugar de encuentro. Yo creo que las jornadas del Grupo MIT son un lugar muy privilegiado de encuentro, de cercanía, donde compartimos desde el afecto, desde el respeto, desde la inquietud, pues lo que son nuestros conocimientos, nuestras experiencias, nuestras frustraciones, pero sobre todo nuestras ilusiones cada día cuando vamos a dar clase en el aula. Muchas gracias. Damos por concluida esta mesa, agradeciendo a los 3 ponentes sus intervenciones.